Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro online de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma. Les agradecemos el que se hayan conectado porque es un tema súper importante, atingente, ¿cierto? Y que tiene que ver con la lactancia materna. Para ello, hoy vamos a contar con la exposición de dos expertas en el tema. Una de ellas es la doctora Paula Troncoso, gastroenteróloga pediatra, y la enfermera, máster en enfermería, máster en lactancia materna y asesora, ¿cierto?, de lactancia, que nos van a compartir su experiencia y sus conocimientos. Vamos a aprender un poquito más de lo que tiene que ver con la lactancia materna y el apego y la importancia en las primeras etapas de la vida de los niños. Para comenzar, les vamos a dar el pase a Claudia Orellana Infante. Ella es secretaria de estudio de nuestra carrera, que va a darles la bienvenida a nombre de nuestra directora. Muy buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo, por haberse conectado, por estar con nosotros. Es sumamente importante como carrera, como universidad, como institución de educación superior, siempre contar con estas instancias de interacción, no solamente con los estudiantes, sino que también con nuestro entorno, ¿ya? Y es también parte de ello que tenemos acá a dos excelentes representantes de una temática muy relevante, de la cual hoy día estamos celebrando o estamos conmemorando lo que es la semana y el mes de la lactancia materna. En ese contexto, y también la carrera formando parte de la mesa de lactancia materna, con dos también representantes muy valiosísimas, ¿ya?, dentro del área de la lactancia materna. Debemos decir que está también enfocado a las actividades, no solamente del rol desde la carrera o desde la perspectiva del enfermero o enfermera o también del médico, sino que toda la comunidad en general forma parte de mantener la lactancia materna exclusiva de nuestros recién nacidos. Así que en ese contexto es que hoy día está enmarcada esta charla y traigo los más cordiales saludos de nuestra directora de carrera, Carolina Escalona Villablanca, quien por motivos de fuerza mayor, ya nuestras autoridades las han convocado a otras actividades, no ha podido estar presente el día de hoy, ¿ya? Los invitamos a seguirnos en redes sociales, a estar siempre atentos a las nuevas actividades que siempre son enriquecedoras para cada uno de nosotros, dentro de nuestra formación profesional, pero también dentro de nuestra formación personal. Dicho eso, le doy el pase a Katy Jenny, nuestra hoy día, tutora en la actividad, para dar comienzo a ella. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Y sin más preámbulos, ¿cierto?, le damos la bienvenida a Paula Troncoso, pediatra, gastroenteróloga, que nos va a conversar y nos va a contar respecto de la lactancia materna. Paula. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero dar las gracias por la invitación a todo el equipo de enfermería de la Universidad Autónoma. La verdad es que se agradece muchísimo la confianza, ¿ya? Bueno, a raíz de la Semana de la Lactancia Materna, que ocurre durante los meses de agosto, nos invitaron a participar en esto y la verdad es que yo voy a hablar acerca un poco de los aspectos generales de lo que es la lactancia materna y el apego. Quise poner esta foto inicialmente porque esto no es algo tan solo de la especie humana. De hecho, creo yo que es una foto súper representativa y solo como para ponernos en contexto, estos koalas, una vez que el recién nacido koala nace, la mamá lo tiene en su bolsa marsupial por 6 meses. Y despasados esos 6 meses, los lleva en la espalda hasta incluso que cumplen el año. Entonces, en el fondo, es muy similar a lo que pasa en la especie humana. Y no es tan solo inherente a nosotros, sino que involucra a otras especies. La siguiente, Katy, porfa. Bueno, lo primero que quiero decir es que no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta presentación. A la siguiente, Katy.
Y a modo de introducción lo que vamos a decir es que, bueno, el amamantar es una de las intervenciones más costo efectivas en salud pública. Tiene múltiples beneficios y que los vamos a detallar en las diapositivas siguientes, y uno de los roles principales en realidad es poder trabajar a nivel global para que la lactancia materna finalmente sea entendida como una forma natural e ideal de alimentar a los niños pequeños. Sabemos, probablemente a lo mejor hay muchos de los que están viendo que son papás, y que el camino de la lactancia no siempre es fácil y nunca va a estar exento generalmente va a surgir algún problema durante la lactancia, y cuando estos problemas se presentan, la verdad es que es súper importante que el equipo de salud esté preparado para ayudar de manera eficaz y competente a la familia, finalmente. Por lo tanto, para nosotros como profesionales de la salud, también el llamado es a la capacitación constante y obviamente a mantener una empatía muy importante con la familia y al acompañarlas cuando nosotros los atendemos. Quiero que nos pongamos un poquito en el contexto de cómo está la situación de la lactancia materna, y estas son cifras de la OPS, que habla un poco de la situación de la región de las Américas, que solo para que ustedes tengan en consideración que solo un 55% de los recién nacidos son amamantados dentro de la primera hora después de nacer, que un 38% de los menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, y que solo un 32% de los niños continúan con lactancia materna durante los primeros 2 años de vida. Así que son cifras que claramente es posible de mejorar si se van aportando cosas desde distintos ámbitos. Y algo súper importante es que qué tanto está el apoyo a la lactancia materna. Esto es cifras muy en globo. Llama mucho la atención que solo un 28% de los países de la región de las Américas, que es llamada por la OPS finalmente, tienen más de 14 semanas de licencia de maternidad. Eso quiere decir que la gran mayoría tienen menos de 14 semanas, y eso es dejar un recién nacido, un lactante de 3 meses y medio en la casa, que es prácticamente un recién nacido. A diferencia de algunos países desarrollados que tienen incluso permisos parentales incluso hasta el año de vida del lactante. Esos eran los datos generales de la situación latinoamericana, y estos son los datos en Chile. Estas próximas diapositivas que yo les voy a mostrar son de la encuesta nacional de la lactancia materna que se hizo en atención primaria el año 2013, que de hecho fue un hito el poder lograr esta encuesta, porque son como los primeros datos fidedignos de cuál era la realidad de la lactancia materna en Chile, ¿ya? Así que por eso es del 2013, no es tan actualizado, pero es como lo primero que se pudo lograr como para tener datos de lo que estaba sucediendo en Chile. Y este gráfico, por ejemplo, muestra que de las encuestas que se aplicaron, un 56% de las personas encuestadas había logrado la lactancia materna exclusiva de 6 meses o más. La siguiente, Katy. Y este otro gráfico lo que muestra es como las diferencias por edad de lograr mantener una lactancia materna exclusiva. Si ustedes se fijan, el punto de corte está como en los 25 años. Bajo los 25 años es mucho más parejo el lograr lactancia materna versus no lograrla. Sin embargo, el quiebre, como decía, es sobre los 25 años, donde claramente la persistencia de la lactancia materna exclusiva predomina en el fondo. La siguiente, Katy. Y esta yo creo que igual es preocupante, porque si bien esta charla la estamos haciendo desde la región de la Araucanía, si ustedes se fijan que ahí cuando mostramos nuestra región, solo un 46% de la población encuestada de la región de la Araucanía había logrado lactancia materna exclusiva sobre los 6 meses. Entonces igual ahí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en nuestra región, que es uno de los más bajos, junto con Arica y Parinacota. La siguiente. Y estos son los motivos de los ceses de lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses. Y la gran mayoría, o sea, el principal, en el fondo, factor que producía el cese de la lactancia materna antes de los 6 meses era la percepción materna de que el niño quedaba con hambre, probablemente en ese contexto agregándole alguna fórmula infantil como para poder complementar. La siguiente.
Ahora, dijimos que íbamos a detallar un poquitito cuáles eran los beneficios de la lactancia materna. Hay beneficios de distintos tipos, beneficios maternos, beneficios para el recién nacido y lactante y beneficios psicoemocionales que vamos a ir detallando en las siguientes diapositivas. Y para efectos de los beneficios de la mamá, reduce el riesgo de cáncer de mamas y de ovario, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, reduce el riesgo de depresión postparto, facilita un poco la conciliación del sueño y los cuidados del lactante, se provoca regulación del sistema inmune y endocrino, mantiene niveles altos de oxitocina, provocando el efecto antiestrés y el aumento en la autoestima también, que es súper importante en el periodo de puerperio y lactancia. Y en los primeros momentos postparto, la lactancia materna en la mamá también contribuye a que el útero se retraiga precozmente, lo cual es muy bueno. Y lo otro es que contribuye a la disminución progresiva y lenta del excedente de peso que tienen reserva las mamás para enfrentar la lactancia. Sin embargo, no es el único factor que influye, sino que, por ejemplo, tiene que ir asociado en la medida de lo posible de una vida saludable, que en el fondo involucra una buena alimentación y probablemente actividad física. La siguiente. Ahora, beneficios para los recién nacidos y lactantes, muchos, como reducir la mortalidad por enfermedades infecciosas, reducir el riesgo de gastroenteritis aguda, reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, súper importante en estos tiempos que disminuye el riesgo de desarrollar obesidad a largo plazo, protege contra la caries en menor de 1 año, favorece un buen desarrollo maxilofacial y pudiera ayudar también a un mejor desarrollo intelectual del recién nacido y lactante. La siguiente. Ahora, esta es una parte que podría ser un poco más subjetiva, pero que es súper importante. Y dentro de los beneficios psicoemocionales de la lactancia materna vamos a definir algunos conceptos, por ejemplo, en cuanto a la sensibilidad materna, que es esencial en la interacción mamá-hijo. ¿Y cómo se define? En la capacidad de la mamá de percibir e interpretar adecuadamente las señales del hijo y a responder a tiempo y apropiadamente a ellas, ¿ya? Por lo tanto, la lactancia materna contribuye a que esta comunicación y respuesta se produzca de forma adecuada, aumentando las posibilidades de que el bebé establezca un apego seguro. Y aquí se empiezan a relacionar los temas el tema principal de esta tarde, en el fondo. Y esto es porque, en parte, a la función de las hormonas como la oxitocina o la prolactina, que facilitan los comportamientos de cuidado materno, también mejora los estados emocionales y atencionales entre el niño y la mamá. ¿Ya? Por lo tanto, esto no deja de ser menor, sobre todo en un periodo tan vulnerable como son los primeros años de vida del niño y los primeros tiempos de mamá o papá de la familia. La siguiente. Entonces dijimos que por lo anterior, finalmente la lactancia materna es mucho más que un método de alimentación, es una forma de cuidar a un recién nacido y lactante que le va a entregar finalmente un beneficio de por vida, pero aquí hay algo súper importante que yo quiero recalcar, que aún así, por ejemplo, si hay mamás que por algún motivo tienen que asociado a la lactancia materna directa, por ejemplo, tienen que extraerse leche y darle mamadera al recién nacido y lactante, no implica necesariamente un daño en su relación. Por lo tanto, la mamá que por algún motivo no pueda dar de lactancia directa, tiene que ser tan o igualmente apoyada y asesorada en la alimentación, en el fondo, cuál sería la alimentación más adecuada para su hijo y cómo establecer un apego seguro. ¿Ya? La siguiente. Aquí también hay conceptos súper importantes. Dentro de las consideraciones normativas de la madre puérpera y su familia, es que probablemente aquí, como les decía en un principio, si hay papás o mamás en el público, el periodo del posparto es un estado de muchas emociones finalmente. Se logra un estado de logro, plenitud, hay euforia, cansancio, agotamiento, sensación como de logro y de alivio, pero sí en el fondo es un sentimiento de vulnerabilidad, porque en el fondo es un proceso de muchos cambios asociados a emociones nuevas, sentimientos, nuevas responsabilidades, intereses, cambio probablemente las prioridades a corto, mediano y largo plazo. Sobre todo, esto es súper notorio en las primeras semanas postparto,
porque la mamá desarrolla finalmente una conducta de atención un poco más centrada en su hijo, incluso desplazando en ocasiones situaciones de la vida diaria que antes ella destinaba en forma prioritaria. Entonces ahora un poco la situación cambia cuando nace finalmente el recién nacido. Entonces, finalmente, si bien la evidencia dice que el periodo posparto puede ser un momento estresante y de repente muchas veces cansador, finalmente la gran mayoría de las mamás logra alimentar bien, cuidar y proteger a sus hijos. Y lo más importante es que la red de apoyo familiar, si es que se contara con ella, debe transmitir confianza, debe ser confiable en el fondo y transmitir esa confianza a la mamá sobre que en el fondo ella es la mejor persona para cuidar y proteger a su hijo, finalmente. La siguiente. Ahora, hay descritos algunos factores asociados al éxito de la lactancia materna. Por ejemplo, esto no parte desde el parto en adelante, sino que esto parte hacia atrás, parte mucho antes, como desde los controles prenatales. Entonces, en el fondo, tratar primero de motivar que sea parte de esto de los controles prenatales. Tratar de tener expectativas positivas respecto del éxito de la lactancia. Apoyo de profesionales de salud capacitados. Ojalá en la medida de lo posible, lamentablemente no muchas veces se tiene, contar de una red de apoyo que acompañen durante el periodo de la lactancia. Y aquí los últimos dos cuadritos de abajo yo creo que son uno de los puntos un poco más complejos porque dentro de los factores que se asocian al éxito de la lactancia materna es que desde los espacios laborales las mamás se les dé las facilidades en el fondo, promoviendo de esa forma la continuidad de la lactancia materna en aquellas mamás que trabajan y que se reintegran al trabajo después del parto. Y lo mismo con las salas cunas y los jardines infantiles, que idealmente tienen que estar alineados con prácticas protectoras de la lactancia materna, como por ejemplo recibir, conservar y administrar adecuadamente la leche materna si es que es necesario que la mamá la lleve hacia esos lugares cuando se trata de lactantes pequeñitos. La siguiente, Katy. Ahora, así como hay factores que se asocian al éxito de la lactancia materna, también hay factores que se asocian a por qué se abandona finalmente la lactancia materna. Entre ellos, por ejemplo, introducción precoz de la fórmula infantil, en casos que no se necesite, estamos súper claros que hay situaciones en las que se va a necesitar, pero cuando no se necesita, la verdad es que es importante fomentar la lactancia materna. El inicio tardío, por ejemplo, de la lactancia y la separación del recién nacido durante la permanencia en maternidad, cuando en el periodo de hospitalización conjunta. Por ejemplo, cuando el niño se hospitaliza por algún otro motivo, el inicio de los controles tardíos para seguimiento después del parto, la percepción materna de insuficiente producción de leche, que eso es un tema súper frecuente, que es un motivo de una pregunta muy frecuente en los controles sanos y que dicen en el fondo, pucha, entonces, ¿cómo yo puedo saber que efectivamente estoy produciendo la cantidad de leche suficiente? Y ahí, personalmente, lo que yo les digo es, lo más importante es que el niño se vaya desarrollando bien y vaya subiendo bien de peso. Ese es el mejor indicador, en el fondo, que la producción de leche es la suficiente para los requerimientos del niño. Lo otro es que, lo que decía anteriormente yo, que parte de las cosas que se pueden asociar al abandono de la lactancia materna es que el sistema laboral, por ejemplo, de la mamá no brinde los resguardos para la maternidad. Lo otro son factores socioculturales, por ejemplo, algunas creencias inadecuadas de las personas que son dentro de la familia, en el fondo, personas que son significativas y que tienen alguna creencia importante, de repente eso igual puede influir en el abandono de la lactancia materna. La historia de tabaco de la mamá y la mamá con depresión postparto, por supuesto que puede influir en el abandono de la lactancia materna. La siguiente. Otra cosa importante de saber es cómo se produce la leche, finalmente. Y la leche se produce muy a grandes rasgos en 3 etapas. La primera etapa es el inicio de la capacidad de la glándula de poder secretar leche. Eso parte en el periodo gestacional y en el posparto inmediato, finalmente dando como resultado el calostro. La etapa 2 es donde efectivamente se inicia la lactancia como tal, con producción de leche entre el segundo y los 15 días del posparto, entre los 2 y 15 días posparto.
Y la tercera etapa constituye la mantención de la producción de la leche o lo llamado la galactopoiesis. Perdón. La siguiente. En la primera etapa que yo les nombraba se producen en el fondo algunos cambios neuroendocrinológicos que en el fondo estos permiten que se establezca la lactancia y facilitan también la recuperación fisiológica de la mamá. Y en los primeros días posparto desaparecen las hormonas que producía la placenta durante el embarazo y estas hormonas eran las que mantenían inhibida la secreción de leche y al desaparecer finalmente favorecen la secreción de leche. Y dentro de las cosas que ocurren es producción de grandes cantidades de prolactina que estimula la producción de leche y de la oxitocina, que es la hormona responsable de la eyección de leche durante la succión y de estimular las contracciones uterinas que facilitan la involución uterina inmediatamente después del parto. La siguiente. Y en las etapas siguientes, mientras dura la lactancia, el estímulo de la succión del niño mantiene la fisiología de la mamá en sintonía con las necesidades del niño. Y la succión mantiene elevados los niveles de prolactina e inhibe la secreción de la hormona luteinizante, que es la encargada de producir la ovulación. Entonces, como el ovario está inhibido, no hay secreción de progesterona y los estrógenos se mantienen muy bajos, por lo tanto, hay un periodo de amenorrea que puede ser de duración variable, a diferencia de las mamás que por algún motivo no logran dar lactancia materna, quienes presentan la primera ovulación entre 1 mes hasta 2 meses posparto. Y en la medida que va disminuyendo la frecuencia de la succión y el lactante empieza a recibir otros alimentos, por ejemplo, porque ya partió con la alimentación complementaria, se producen nuevos cambios en la fisiología de la mamá, quien poco a poco finalmente va recuperando su condición preembarazo. La siguiente. Ahora, ¿cómo relacionamos esto, todo lo que hablamos anteriormente con la lactancia materna? ¿Qué es lo que es el apego finalmente? Uno como que tiene la imagen del apego de este primer contacto piel a piel que sale en distintas partes, pero el apego, eso se llama contacto piel a piel. Es parte del apego, pero no es el apego propiamente tal. En el fondo no son sinónimos. ¿Qué es lo que es el apego? Finalmente es un lazo afectivo entre una cría y un adulto de la misma especie, en este caso hablando de la especie humana, que está destinado a garantizar evolutivamente el desarrollo adecuado de las crías a través de un proceso de regulación fisiológica, emocional y neuroendocrina. Los apegos de tipo seguro se correlacionan, por supuesto, con niños sanos y que finalmente llegan a ser adultos sanos. Y el nacimiento constituye un espacio súper clave en la orientación del proceso de vinculación extrauterina entre la mamá y el hijo hacia el apego seguro. La siguiente. Lo que yo les nombraba, que en el fondo aquí se empiezan a como interrelacionar los conceptos entre lo que es el contacto piel a piel, el apego y la lactancia. El contacto corporal es muy importante para fomentar los buenos apegos y la lactancia. Y además de activar las conductas de vinculación, facilita la lactancia aumentando la prolactina y la oxitocina, libera endorfinas y con esto último en el fondo disminuye el dolor y el estrés. Y todos los estímulos sensoriales, ya sea visuales, táctiles, auditivos, olfativos, se van integrando en el sistema nervioso del recién nacido y lactante, finalmente reconociendo la figura de apego y se van inscribiendo en el cerebro de la mamá para ir reconociendo a su hijo. Finalmente son procesos que se van llevando conjuntamente. Y por supuesto que de repente pueden haber situaciones clínicas que no permiten el contacto piel a piel. Es súper importante activar el apego de la mamá por otros canales sensoriales. Por ejemplo, con información de la descripción del recién nacido y aquí el rol de la familia, de quien acompaña, el rol del papá, es fundamental en la transmisión de la información. Esto es un poco lo que yo les quería nombrar en relación como aspectos generales de lo que estamos conversando esta tarde, pero creí súper importante poder incluir un acápite que si bien a lo mejor no es tan directamente un poco de lo que trata esta tarde el tema global, pero creo que son preguntas súper frecuentes que van a surgir sobre todo en este periodo de pandemia. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que ocurre
con la lactancia materna y esta pandemia de COVID-19 que estamos teniendo en este minuto. La siguiente. Bueno, la OPS y la OMS recomiendan, bueno, estas todas son fuentes de la OMS de este año, que recomiendan que durante la pandemia de COVID-19 se sigan las pautas estándares de alimentación infantil. Eso significa que debe mantenerse el inicio de la lactancia materna idealmente dentro de la primera hora siguiente al nacimiento, que la lactancia materna sea exclusiva al menos hasta los 6 meses de edad y que la lactancia materna se continúe junto con la alimentación complementaria, idealmente hasta los 2 años de edad o más, según lo que la familia y la mamá vaya definiendo. La siguiente. Por lo tanto, las mamás y los recién nacidos y lactantes deben recibir el apoyo necesario para poder permanecer juntos y practicar el contacto piel a piel o el método de mamás canguro, ya sea que ellas sean casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. Por lo tanto, tienen que mantener, o sea, en el fondo la idea es mantener la lactancia materna en la medida de lo que se pueda. Y aquí les quiero mostrar algunas preguntas y respuestas acerca de COVID-19 y la lactancia materna, que a muchos de nosotros nos pueden surgir. Lo primero es, ¿puede transmitirse el COVID-19 por lactancia materna? Bueno, el virus activo no se ha encontrado en la leche materna. Y hasta la fecha la verdad es que no se ha detectado transmisión a través de la leche materna ni el amamantamiento. Por lo tanto, no existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla. ¿Ya? O sea, se debe mantener. Ahora, por ejemplo, muchas mamás que están teniendo partos, obviamente durante el periodo de pandemia, otra de las dudas es si tras el parto puede ponerse el recién nacido inmediatamente piel con piel sobre la mamá para que éste lo amamante, si es que la mamá tiene sospecha o confirmación de infección por COVID, y la verdad es que la recomendación es que sí, esto debe hacerse, porque el contacto piel con piel mejora la regulación de la temperatura de los recién nacidos y se asocia a una mayor sobrevida neonatal, y además el hecho de colocar al recién nacido junto a la mamá, obviamente como lo hemos conversado, permite un inicio temprano de la lactancia materna, lo que también reduce la mortalidad. Y por lo tanto, los numerosos beneficios del contacto piel a piel y de la lactancia materna claramente superan en forma sustancial los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados a COVID-19, por supuesto manteniendo todas las otras medidas que son por todos conocidas. Otra pregunta es si es que pueden amamantar las mamás que tienen sospecha o confirmación de COVID-19. Y efectivamente sí pueden amamantar, si es que ellas lo desean, por supuesto, aplicando las medidas siguientes, que son un poco las medidas un poco universales que todos estamos un poco al día. Higiene de manos frecuente, especialmente antes de tocar al recién nacido lactante, uso de mascarilla en particular, especialmente cuando amamantan, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o con el codo, o sea, en el fondo, o con la parte interna del codo, para, si es que es con pañuelo, desecharlo inmediatamente y lavarse las manos, limpiar y desinfectar superficies cuanto sea necesario, y si es que la mascarilla por algún motivo se humedece, hay que cambiarla, o sea, desecharla inmediatamente y cambiarla finalmente. La siguiente. Eso era un poco lo que yo les quería conversar, así que después más adelante vamos a quedar abiertos a preguntas. Muchas gracias. Ahí sí. Le damos las gracias a Paula. Les voy a enviar el link de una encuesta de satisfacción, ¿cierto? Una encuesta de qué les pareció la charla. Se las voy a enviar en el chat para que ustedes puedan responder esta encuesta y también para que puedan hacer preguntas al respecto hacia Paula o hacia Paloma. Pero ahora vamos a seguir con Paloma, que ella es la enfermera máster en enfermería, asesora y consejera de lactancia, que nos va a compartir sus conocimientos respecto de la lactancia. Paloma. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias también por la invitación de este tema que en lo personal me apasiona muchísimo.
y sobre todo del punto de vista en que lo estamos mirando en esta actividad. Me dan unos minutos para poder preparar ahí. Ya, creo que ahí sí se ve la presentación. ¿Me confirman, por favor? Se ve súper, Paloma. Ok, muchas gracias. Bueno, esta presentación tiene este título, Lactancia materna y vínculo. Y vamos a ver qué relación hay. Bueno, ya lo habló un poco Paula, pero aquí voy a verlo desde otro punto de vista. Y quiero partir por hacer esa diferenciación conceptual entre vínculo y apego, que son dos palabras que se usan como sinónimos. Habitualmente escuchamos cuando hacen el contacto piel con piel, cuando un bebé nace, se dice que hizo apego o no hizo apego. Pero el apego es una palabra, es un concepto muchísimo más amplio que solo estar en contacto piel con piel. Esta diferenciación no la estoy haciendo yo ya, sino que la hizo un psicólogo súper reconocido de apellido Gago, que ahí lo voy a dejar en la bibliografía por si alguien quiere verlo con más detalle, pero lo explica súper claramente porque el vínculo es la unión entre dos o más personas que por supuesto puede ser la mamá y el bebé, pero los seres humanos nos vinculamos continuamente con otras personas, el bebé también se vincula con sus abuelos, hace una vinculación afectiva con sus hermanos, con su papá, más adelante con los amigos, después con las parejas, etcétera, etcétera. Entonces, el vínculo es un concepto súper distinto al que es realmente el apego. En este contexto, la palabra apego viene de la teoría del apego que fue planteada por Bowlby, que este investigador a su vez también se basó en otro investigador que estudió los animales de apellido Lorenz y que observó a los patitos, estos patitos que van detrás de su mamá pata sin necesariamente que la madre le proporcione el alimento directamente. Es su instinto seguir a la mamá pata donde vaya y se puede ver cuando se intenta separar un patito de su madre, cómo este patito empieza a reclamar la presencia de la madre porque instintivamente necesita seguirla. Y en los seres humanos no es muy distinto porque en el fondo es la forma de asegurar la supervivencia. Tenemos un concepto en nuestra sociedad o cultura mal entendido, que es esto de que se acostumbran a los brazos, de que son, perdón la palabra que voy a ocupar tan coloquial, pero que son niños mamones, estos niñas que pretenden que su mamá esté con ellos en la noche sobre todo, entonces se tiende a pensar que son niños malcriados y no, o sea, con esta teoría queda súper explicado y está súper estudiado, ya de aquí partió todo, pero como en el fondo es una necesidad básica de los niños y niñas el hecho de mantener, en un principio se decía proximidad física, ahora se sabe que no es solamente física, no es solamente que la mamá en este caso esté en el mismo lugar que su bebé, sino que haya, mejor dicho, una disponibilidad permanente. Entonces, esta necesidad, como lo dicen los siguientes autores después, que siguieron estudiando esto, la teoría del apego, dicen que es una necesidad del infante como comer, como beber líquido, ¿cierto? Como dormir, que son necesidades que los adultos entendemos, pero no entendemos esta necesidad que tiene el recién nacido, el infante, ¿cierto? De apegarse a su figura principal, a su cuidador principal. Y fíjense que la teoría del apego dice que estas primeras experiencias que se dan en la infancia tienen un papel muy importante en el comportamiento y en el desarrollo humano posterior. O sea, todo lo que vemos habitualmente de relaciones de pareja, por ejemplo, probablemente tengan su origen en nuestras primeras experiencias en la infancia. Por eso también es tan importante y como hay un dicho que dicen que la forma de cambiar el mundo es criar niños y niñas con apegos seguros. Así tan importante es. Y en esto me voy a basar en los 1000 primeros días, sobre todo en estos 1000 primeros días de un ser humano, que empiezan desde el embarazo hasta que el niño o niña cumple 2 años. Ya, los 1000 primeros días, primero se habló de la importancia nutricional de este tiempo, pero poco a poco se ha ido viendo que también la oportunidad, esta ventana, también es para sus experiencias emocionales
que por supuesto se van a dar con su cuidador principal, que habitualmente es la mamá, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque el cerebro jamás en la vida va a crecer tan rápido como en estos 1000 primeros días de vida. O sea, la cantidad de neuronas que se multiplica acá, la cantidad de neuronas que empiezan a hacer conexiones o sinapsis entre ellas, es tan grande que por eso se habla que hay una ventana en este momento para que todo lo que este niño o niña reciba tenga un impacto finalmente, no solamente a nivel cognitivo, sino que también a nivel del lenguaje, a nivel emocional de su vida adulta. Así tan importante es este periodo. Bueno, acá les describí entonces que el cerebro alcanza el 87% de su peso en estos 1000 primeros días. Entonces es un verdadero cimiento para la actividad cerebral. Y ojo que acá, y vuelvo a insistir, no estamos hablando solamente de la parte nutricional, sino que también de todas las experiencias que pueda vivir un infante en este tiempo. Bueno, y como ya había comentado entonces, importantísimo también las experiencias emocionales que sean enriquecedoras. Acá esta presentación es de una doctora, Gladys Quinteros, que lo hizo en la sociedad, o sea, que lo hizo por la Sociedad Argentina de Pediatría, y habla que hay un bagaje genético, ¿ya?, de cómo se va a comportar ese ser humano, pero en estos 1000 primeros días hay una interacción con el medio tan importante que incluso pueden haber cambios en los genes. O sea, por ejemplo, problemas de comportamiento en la infancia pueden tener entonces la raíz dentro de estos 1000 primeros días. Entonces, no solamente para las enfermedades, porque claro, acá dice para prevenir enfermedades, pero no solamente enfermedades físicas, sino que también pudieran ser enfermedades psicológicas o alteraciones en el aprendizaje, etc. Los 1000 primeros días empiezan desde el embarazo y acá entendemos como sociedad que el embarazado ojalá tenga un embarazo bueno, un embarazo tranquilo. La gente cuando uno está embarazada nos dice, tenés que cuidarte, no pases malos ratos, pero ¿sabemos realmente el impacto que tiene que una embarazada pase por un proceso estresante? Deberíamos saberlo todos, la verdad, porque ya hay evidencia contundente que habla en la actualidad que este estrés materno, el estrés de la embarazada, puede ser considerado teratógeno del desarrollo fetal, es decir, puede causar enfermedades físicas y psicológicas o psíquicas en este ser humano. Y también, lamentablemente, produce alteraciones en el vínculo entre esta mamá y este bebé que aún no nace. El vínculo es definido por Condon en 1997 como un lazo emocional que normalmente se desarrolla entre una mujer embarazada y su hijo o su hija que todavía no nace. Hay mamás que generan este vínculo incluso antes de que queden embarazadas. Hay otras mamás que lo generan en los 9 meses que dure su embarazo. Pero hay otras mamás que no lo alcanzan ni siquiera a generar y también está muy estudiado que esto puede ser un precedente significativo para el vínculo postnatal. La mayoría de las mamás decidimos amamantar a nuestro bebé o no amamantarlo durante el embarazo. Entonces es muy importante este vínculo materno-fetal que se produzca en esta etapa, si es que no se produjo antes, ¿cierto? No solamente por la lactancia, sino que por todo lo que significa que esta madre esté dispuesta a ser la figura de apego de su bebé. Y bueno, se ha visto que hay un retraso de este vínculo con su bebé asociado a la ansiedad materna, a la falta de apoyo, a la depresión de la madre durante el embarazo. Y en este punto ya quiero empezar a hablar de algo que también en lo personal soy bastante crítica a esto de culpar a la madre de mala mamá, ¿ya? Por cómo está actuando y nadie se pregunta de qué hay detrás de eso. Y muchas veces hay detrás esto, hay depresión, hay falta de apoyo, hay una ansiedad materna, ha habido altos niveles de estrés durante el embarazo que le impiden después vincularse mejor con su recién nacido. Entonces, claro, se tiende siempre a culpar a la madre de lo que no hace o de lo que hace bien según los ojos de las demás personas. Bueno, después del embarazo viene este otro evento importante que es la primera hora. Acá me voy a referir a otro autor que se llama Nils Bergman, que es bastante conocido porque es como el padre del método madre canguro. Este
este médico que se dedicó a la neurociencia perinatal tiene un documental en internet, así que lo pueden ver, que se llama Restaurando el Paradigma Original. Es antiguo, pero es maravilloso cómo él explica esta necesidad del recién nacido en particular, en la primera hora, de mamar y de acercarse a su mamá, de estar en contacto con su mamá. Les puse aquí esta foto de este cachorrito con su mamá perrita, ¿cierto? Porque él lo explica de esta manera, que se dio cuenta cuando vio a su perrita parir a sus cachorros, y todos sabían que a los cachorros no había que tocarlos, porque si los tocan, se entiende entonces que la mamá después probablemente no lo quiera amamantar, o probablemente lo rechace. Así funciona en el mundo animal, y como que se entiende eso, ¿ya? Y se dio cuenta cómo este cachorro, al salir, a pesar de que se ve tan indefenso, era capaz de acercarse a la glándula mamaria de esta perrita y solo, sin ningún tipo de ayuda, mamar de inmediato, nada más nacer. Y se preguntó entonces por qué con los mamíferos humanos se hace algo tan distinto, que es nace y se separa de la madre y lo dejan entonces en manos de otras personas, y hacen cosas bastante menos importantes que permitirle mamar, como pesarlo, como medirlo. Antiguamente, y que yo espero que ya no se haga, pero se bañaban completamente los recién nacidos, se vestían y para dejar a la madre descansar, se dejaban estos bebés hace no tanto tiempo, y como digo, tal vez todavía hay lugares que lo hacen, pero se dejaban mucho tiempo separados de su mamá, el bebé se entregaba al día siguiente a la mamá. Eso producía grandes niveles y produce grandes niveles de estrés en los bebés. Nils Berman se encargó de medir estos niveles de cortisol en los recién nacidos separados de la mamá nada más al nacer, y eran elevados a niveles tóxicos, o sea, neurotóxicos, eran capaces de producir daño a nivel neuronal. Y en la madre también se generaba esta ansiedad y esta angustia por querer estar con su recién nacido y no poder, porque allí estamos en manos entonces de un equipo de salud que en el fondo está decidiendo por nosotras. ¿Qué impacto tiene todo esto? Bueno, el problema de todo esto es que, para la lactancia particularmente, ya porque tiene otros efectos más, pero me voy a enfocar en la lactancia ahora. Como dijo el director de la OMS, amamantar es innato para el recién nacido, ¿ya? O sea, el recién nacido viene neurobiológicamente programado para mamar, ¿ya? El bebé sabe mamar, se preparó 9 meses para mamar, él no conoce las mamaderas, no conoce los tetes, él conoce en su instinto el pecho de la madre. Y Nils Berman estudió esto y se dio cuenta que venía tal cual los perritos que recién mostramos, ¿cierto? El bebé humano también viene preparado para hacer lo mismo que hace un cachorrito, para hacer lo mismo que hacen otros mamíferos, que es acoplarse al pecho de la madre y mamar. Sabe mamar, no tenemos que enseñarle. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotras las mamás no sabemos amamantar, sobre todo en culturas como la nuestra, en que todavía dar pecho en público no es muy bien visto, amamantar a un niño que se considera mayor tampoco es bien visto. Entonces es súper difícil para nosotras las mamás o para las futuras mamás dar pecho, porque no lo vemos habitualmente. Y si lo vemos, probablemente lo vamos a ver muy tapado, ¿cierto? No es algo que veamos en la calle como si lo hacen en otras culturas. Bueno, entonces la mamá tiene que aprender a amamantar, nosotras tenemos que aprender, porque sabemos que lo natural, en el fondo, es que se deje hacer al recién nacido lo que sabe hacer, en el fondo, que es mamar, lamentablemente nos saltamos esa parte. Y si se hace interviniendo demasiado, tomando al recién nacido, ubicándolo sobre el pecho, y eso más que ayudar al bebé, que ya sabe lo que tiene que hacer, perjudica este acople espontáneo. Bueno, estas fotos son fotos by live.com, ¿ya? De ahí las saqué. Y este es el contacto piel con piel primario cuando el bebé recién nace, y es lo que debería ocurrir en todos los nacimientos, incluyendo en los nacimientos por cesárea. Ya el bebé nace, se deja sobre el cuerpo de la madre, se abriga, por supuesto, y se hace un periodo de manos afuera, donde todo el personal de salud deja a esta madre en tranquilidad con su cría, viéndolo como mamíferos que somos. Poco a poco, y en un periodo de 60 minutos aproximadamente, o sea, esto es 1 hora, ¿ya? Es que el bebé empieza a despertar,
¿sí? Y empieza a reptar con sus piernas, con sus bracitos, poco a poco, hasta encontrar el pecho materno tal cual lo hacen todos los otros mamíferos. Y que en definitiva en los seres humanos no se hace porque no se deja hacer. Y lo que hace que este bebé es encontrar entonces el pecho de su mamá. Ya durante el embarazo la areola, el pezón se hiperpigmentan, las glándulas de Montgomery, que son unas pelotitas, podríamos decir, que están alrededor de la areola, aumentan su volumen y producen una secreción muy parecida al líquido amniótico. Así que esto ayuda muchísimo al bebé a encontrar el pecho de la mamá. Y fíjense cómo el bebé es capaz de levantar su cabecita y ubicar, esta parte es muy importante porque ubica su nariz sobre el pezón. ¿Qué hacemos las madres habitualmente cuando nos toca dar pecho, cuando tenemos que ofrecer el pecho? Lo que hacemos es presentar el pezón en la boca del bebé, ¿ya? Y eso produce que el bebé abra la boquita muy pequeña y agarre solamente el pezón, que es uno de los grandes problemas y una de las grandes causas, diría yo, del dolor al amamantar. Aquí el bebé, que es el experto, es el que sabe cómo hacerlo, ubica su nariz arriba del pezón y desde esa posición abre la boca y es capaz de acoplarse al pecho de manera perfecta. Aquí no hubo alguien que lo estuviera obligando a mamar ni apurando el proceso. Se dejó hacer al recién nacido lo que sabe hacer. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, por varias cosas, varios sucesos que ocurren, y uno de esos, obviamente, es el efecto positivo que produce en la interacción mamá y bebé. Acá hay un escenario neurohormonal donde la oxitocina, que es la hormona del amor, ya así se le conoce, de la mamá y del bebé, están muy elevadas. Nunca van a estar tan elevadas nuevamente como en este momento. O sea, si nos perdemos esta oportunidad, la perdemos simplemente. Entonces, se ha estudiado muy bien que sí hay se favorece la interacción entre el bebé y la mamá, la lactancia también, por supuesto, pero la interacción entre mamá y bebé, solamente por estar en contacto piel con piel, porque ambos sienten su olor. El olfato de la madre se agudiza muchísimo durante el embarazo para sentir, para poder oler mejor a su bebé, y el bebé, uno de los sentidos que tiene más desarrollado precisamente es el olfato. Entonces, esta relación de olor, tacto, voz, calor, permiten que se establezca una relación única entre ambos, independiente del tipo de alimentación que se elija. O sea, si la madre tiene decidido no amamantar, de todas formas debería tener este contacto piel con piel, ¿ya? Porque acá estamos favoreciendo la lactancia, eso es lo que queremos, pero también queremos favorecer el vínculo entre la mamá y el bebé. Bueno, otra cosa que ocurre acá es que el bebé empieza a tomar el calostro, que son estas pequeñas gotitas de leche que también culturalmente son súper mal vistas porque la gente habla de que no ha bajado la leche, y cuando el calostro sí es leche y es una leche bastante importante que dura solo 72 horas aproximadamente, y hay que aprovecharla al máximo. O sea, el bebé debe tomar estas gotitas de calostro en el momento que sale a este mundo hostil, como le digo yo, que comparado con el vientre de su mamá. O sea, debe tomar estas gotas de calostro que dura poquito tiempo, ¿cierto? Porque después baja la leche, que ahí cuando uno ve la leche como que se pone muy feliz, pero el calostro ya es leche, quiero dejar eso súper en claro. Y fíjense que, ¿por qué es tan importante? Porque es un concentrado de una inmunoglobulina que se llama A secretora, que es la principal inmunoglobulina de nuestro aparato respiratorio y nuestro aparato digestivo. Y cabe la casualidad, entre comillas, porque aquí nada es casualidad, pero cabe la casualidad que el bebé no nace con esta inmunoglobulina secretora, porque no se pasa a través de la placenta al bebé, y tampoco es capaz de producirla, sino hasta el tercer mes, sexto mes, recién puede producir esta inmunoglobulina secretora. Entonces la naturaleza, en su sabiduría, hizo entonces que esta leche, este calostro, esté concentradísimo en inmunoglobulina A secretora. Así que lo que tiene que hacer el bebé es tomarla rápidamente antes de que otros seres humanos lo manipulen mucho más,
para poder proteger su sistema digestivo y su sistema respiratorio. Estos 3 primeros días, como explicaba recién Paula, todavía hay hormonas placentarias dando vuelta, lo que permite entonces que las células del epitelio de la glándula mamaria estén abiertas. Si se dan cuenta, acá hay un paso, ¿cierto?, donde se llama vía paracelular, donde pasan libremente las inmunoglobulinas y otras proteínas inmunes directamente entonces al concentrado aquí de leche materna o de calostro. El año 2018, en la Semana de la Lactancia, el lema fue capturar el momento, inicio temprano de la lactancia materna, porque hay mucha evidencia que muestra que en la medida que pasa el tiempo después de nacer sin tomar este calostro, se aumentan las probabilidades de este bebé de morir, ¿ya? Por eso se conmemoró este año con ese lema para fomentar a que se produzca este amamantamiento dentro de la primera hora de vida, porque después a la segunda hora, desde la segunda hora, ya hay 1,3 veces más riesgo de morir, y ni hablar de las 24 horas siguientes. Si yo espero un día para que este bebé tome la leche materna, entonces ya hay 2 veces más riesgo de morir. Así que imagínense lo importante que es. Seguimos entonces con la importancia de permitir este acople espontáneo, que no solamente para el vínculo, ¿cierto?, ni para la interacción madre y bebé, sino que también para la lactancia materna. Acá, este es un estudio que se hizo en madres que tuvieron partos prematuros, con bebés de menos de 32 semanas de edad gestacional, por lo tanto son bebés que no tienen la triada succión, deglución, respiración madura, es decir, aunque hubiéramos querido, estos bebés no hubieran podido ser amamantados al pecho dentro de la primera hora, pero lo que hicieron aquí fue pedirle a las mamás que se extrajeran leche dentro de la primera hora. Y se vio entonces, ¿ya?, y la hipótesis sería que si se extrae esas primeras gotas de calostro dentro de la primera hora, a la tercera semana aquí se vio que producían ya 500 y tantos ml de leche materna en comparación a las madres que no habían extraído leche dentro de la primera hora, que estaban extrayendo la tercera semana alrededor de 200 ml de leche materna. Entonces, la hipótesis sería que al parecer en esta hora de oro, como la llaman algunos, también hay una ventana donde proliferan los receptores de prolactina en la glándula mamaria. Entonces, después la culpa es de las mamás. Quiero insistir mucho en eso, porque después la mamá no pudo amamantar, ¿cierto? O la gente también dice, yo no pude dar pecho, pero es que la hacen muy difícil, porque esto en general no es lo que ocurre. Entonces las mamás pueden dar pecho finalmente después de 6 horas, las que han tenido cesárea, o después de 2 horas, y eso sí alteraría, según este y otros estudios, sí alteraría la producción de leche materna. No es el único, digamos, no es lo único que hace producir una leche materna, ¿ya? En realidad son muy pocas las mujeres que no alcanzan a producir. Pero quiero que se entienda el punto en que en realidad nos ponen en un escenario bastante difícil para que la lactancia sea exitosa. Y el problema acá, sin lugar a dudas, es la separación. Acá hay otro autor, él es un médico ginecólogo francés que ha escrito varios libros y él dice esto: cuando un recién nacido aprende en una sala de nido, esta salita donde dejan a los recién nacidos, que es inútil llorar, está sufriendo su primera experiencia de sumisión, ¿ya? O sea, acá lo estamos obligando a hacer algo para lo que este recién nacido no venía preparado a hacer. Y a la madre, por lo mismo, también estamos obligando a estar sin su recién nacido. Bueno, eso entonces la importancia del vínculo, que va obviamente ligado a la lactancia materna también, dentro del embarazo y dentro de la primera hora de vida. Ahora, la lactancia materna, la idea es que continúe más allá, ¿cierto? Y hablando nuevamente de estos 1000 primeros días, la lactancia se recomienda que se dé por lo menos hasta los 2 años, que es justo cuando se completan estos 1000 primeros días de vida. Si la madre quisiera seguir amamantando hasta los 3, 4, 5, 6, 7 años, no hay ninguna evidencia científica que tengamos como para decirle que eso genera algún problema en la madre o en el hijo, ¿ya? No hay evidencia
que muestre que eso sea negativo para nadie, ¿ya? De hecho, se ha visto en estudios antropológicos que los niños y niñas antiguamente, digamos en la prehistoria, se amamantaban hasta los 7 años. Y eso era como el destete normal de un ser humano. Ahora, claro, nuestra cultura y nuestra sociedad nos ha impulsado a otra cosa y un niño de 2 años ya es grande para nosotros, para que esté pegado al pecho. Y vemos que no es así. Bueno, aquí Carlos González, este pediatra que es muy conocido y es muy pro crianza respetuosa, dice algo que es muy, muy bonito y también es muy cierto. Dice que la lactancia materna es mucho más que comida, ¿ya? Sino que es una forma de relación física y afectiva, es contacto frente a la soledad, consuelo frente a la tristeza, seguridad para descubrir el mundo, anestesia para el dolor. O sea, la lactancia, este contacto piel con piel mantenido, este abrazo constante, esta cercanía de la mamá y el bebé, esta opción de poder acercar la cara del bebé a la cara de la mamá, ¿ya? Porque no están a más de 30 centímetros, la posibilidad de mirarse, de que el bebé vea la sonrisa de la madre, esa opción, ¿ya? Eso es lo que también entrega la lactancia, ¿ya? No solamente el alimento va a producir este vínculo, sino que es todo lo otro que está entregando, agregado a la alimentación al pecho. Y la pregunta es esta, o sea, en ese caso, esta madre podríamos decir que no se está vinculando con el bebé. ¿Acaso no está haciendo también un vínculo en el sentido de este abrazo que le está dando? Lo está mirando tiernamente, hace contacto visual con su bebé, está concentrada en su bebé, ¿cierto? A mí me parece que sí se está vinculando con su bebé y está respondiendo a su necesidad de ser alimentado finalmente. Y la evidencia, la verdad es que no es contundente al respecto, y también yo soy muy pro lactancia materna, porque por eso me dedico a esto, pero también quiero ser súper clara en lo mismo también que dijo Paula, y que yo estoy súper de acuerdo, no son sinónimos lactancia materna y un apego seguro, de ninguna manera, y lo que se sabe en la actualidad, esta es una revisión sistemática que se publicó el 2020, el año pasado, que dice que es la primera revisión sistemática que se hace al respecto, y dice que los hallazgos proporcionan alguna evidencia de que la lactancia materna podría contribuir a la seguridad del apego del niño. O sea, pero en realidad se necesitan más estudios, ojalá prospectivos, para llegar a una conclusión más sólida. O sea, en realidad no hay mucha evidencia como para dejar por sentado que es así. Sin embargo, se entiende que podría ser, por lo que yo les contaba recién, por estos momentos en que aunque uno quiera, es súper difícil que otra persona le dé la leche, ¿ya? Porque es la mamá la que tiene las glándulas mamarias, entonces tenemos que estar en contacto con nuestro bebé de día. Hay mamás que quieren incluso que el bebé duerme en otra habitación, pero se le hace tan cansador esto de levantarse a amamantar cada ciertas horas que terminan durmiendo con el bebé, a veces encima de ellas mismas, para que familiarmente también todos puedan dormir. Pero el punto acá, y me gusta mucho también cómo lo plantea Nils Bergman, que lo menciono de nuevo porque él, dentro de todo los estudios que ha hecho, dice algo que me pareció muy importante. Dice, no amamantar es una pérdida para una mamá que quiso amamantar y no pudo, voy a decir yo, pero antes de leer eso quiero insistir, ¿no? A mí no me gusta eso de que ella no pudo amamantar, ¿ya? Y yo creo que ese concepto hay que ir desmitificándolo y sacándolo, porque a las madres se nos hace muy complejo y por eso existimos las asesoras de lactancia, porque si fuera tan simple, entonces no existiríamos, así de fácil. Pero para las mamás que querían amamantar y que no contaron con el apoyo necesario, porque las cosas no se dieron, porque ella no quiso, por lo que sea, a lo mejor para esa madre es una pérdida y hay que ser muy empáticos, como dice Bergman, y comprender esos sentimientos que ella tiene en relación a no haber podido lograr algo que ella quería hacer con su bebé. La buena noticia es que para el bebé la pérdida está lejos de ser total, ¿ya? Porque a lo mejor se puede saltar acá la lactancia materna, la leche,
pero todo lo demás que entrega la lactancia materna sí se lo puede seguir proporcionando esta madre. La cercanía con el bebé, el contacto piel con piel, el vincularse, el tener tiempo mientras lo alimenta para poder mirarlo, para poder cantarle, conversarle, eso se puede mantener de todas maneras. Bueno, Yvonne Olza es una psiquiatra perinatal y también plantea un poco lo mismo. Dice que es muy importante entender cómo funciona la lactancia para poder asegurarnos de que si un bebé va a ser alimentado con leche artificial en biberón, por la razón que sea, lo único que se pierda sea la leche materna, pero no toda la estimulación, no toda la interacción que proporciona la lactancia si la mamá sí lo quiere, porque sabemos que esta interacción con la mamá en los momentos de alimentarlo, esta interacción continua, esta interacción por horario, que en realidad es así, ¿ya? O sea, es por lo menos cada 2, cada 3 horas estar acercándose al bebé. Esta interacción no se pierda porque facilita el desarrollo saludable de este bebé, facilita el vínculo y también facilita entonces que se forme un apego seguro. Y esto las mamás que dan biberón no tienen por qué saltárselo si no es lo que ellas realmente desean. Entonces, claro, vemos en el mercado estos artículos como para que el bebé siempre, porque en nuestra sociedad siempre se pretende que los niños sean muy independientes, ¿ya? Entonces siempre es bien visto que se toma la leche solo, que come solo, duerme solo. Mientras más solo esté un niño o una niña, está mejor criado. Y bueno, eso es completamente un mito, la evidencia ha mostrado finalmente que es perjudicial. Y así vemos que en el mercado venden estas cositas muy bonitas, muy con forma, no sé, de elefante, no sé, de ratoncito será, pero lo que está haciendo ahí el bebé es alimentarse, a mi gusto también de manera peligrosa, porque la leche está cayendo ahí a flujo libre en la boca del bebé, el bebé no tiene cómo agarrar esa mamadera si es que no quiere seguir tragando o se ahoga. Pero además vemos que no hay ninguna interacción con su cuidador o ninguna interacción humana. El bebé está alimentando solo. Entonces, bueno, ahí queda como para discusión. Pero aquí vemos también a una madre que se viene la leche en biberón, intenta mantener toda esta interacción que se proporciona con el amamantamiento directo. Y acá Yvonne Olza entonces propone que el biberón se dé, ojalá siempre en brazos, ojalá ir cambiando de lado, sobre todo porque la manito que queda libre, ojalá no sea siempre la misma, ¿ya? Esa manito que queda libre, el bebé que es amamantado, cuando después de los 3 meses empieza a tomar la mano de la mamá, a tomar el pelo, a tomar la cara de la madre, y la idea es que empiece a pasar un poco lo mismo. Entonces la idea es ir cambiándolo de lado para que vayamos también cambiando la manito o el brazo que queda libre para que pueda entonces recibir estímulos. Y también podemos dar una dosis extra de contacto piel con piel. Hay masaje infantil, el porteo ergonómico, tiene que ser ergonómico, por favor, porque se venden en el mercado muchos artículos para portear que son poco respetuosos con la espalda de la madre y también con la posición fisiológica del bebé, así que un porteo ergonómico y aumentar las caricias. También otra opción es hacer una lactancia seca, si el bebé todavía se acopla al pecho, la mamá le puede dar pecho aunque no salga leche. Pero hay formas entonces de poder favorecer esta vinculación que se da durante el pecho. Aquí tenemos estos relactadores, se usan mucho y como asesora también los ocupo mucho cuando la madre desea volver a amamantar, o sea, una relactación. Se puede hacer en forma artesanal, como ven ahí con una sondita. Esta es una sonda nasogástrica, número 6, número 5. Se deja la leche materna extraída o la fórmula en el biberón, pero también los venden en el mercado por si la madre lo desea hacer así. Hay otras opciones, o sea, como dice Bergman, no está todo perdido. Hay formas de recuperar mucho más allá de solamente el alimento. Bueno, y esto lo explica así de sencillo Chile Crece Contigo. Para terminar, el apego se desarrolla desde la guagua hacia su madre, padre o cuidador, y no al revés. Tu guagua desarrolla un apego seguro cuando ha aprendido que puede expresar lo que necesita, cuando puede decir que necesita consuelo, necesita contacto físico, alimento, y confiar en que su madre, padre o cuidador, es decir, su figura de apego, va a estar disponible para entregárselo.
Y vuelvo a repetir lo que decía Carlos González, dice que es contacto frente a la soledad, consuelo frente a la tristeza y seguridad para descubrir el mundo, anestesia para el dolor. Y todo eso se puede entregar de todas maneras en una mamá a su bebé que no pudo o que no quiso la madre amamantar, ¿ya? Entonces, lactancia materna no es sinónimo o no asegura un apego seguro en los seres humanos. Bueno, la bibliografía ahí por si alguien quiere leer un poco más al respecto. Bien, le damos las gracias a Paula y a Paloma, ¿cierto?, por el interesante tema que nos acaban de compartir. Los invito a compartir o a escribir sus preguntas si tienen ahí en el chat. Pero mientras, yo tengo aquí algunas preguntitas. Para Paula, ¿a qué asocia o a qué, tú que tienes más contacto con los pacientes, a qué se debe esta baja adherencia a la lactancia materna en la región? Porque en algún momento tuvimos una tasa bastante buena, pero hoy en día somos como una de las más bajas, por lo que tú mostraste en la presentación. ¿A qué crees tú que se pueda deber? Ahí está. Yo creo que son hartos factores, Katy. Entre ellos, yo creo que a lo mejor lo que falta es que esto, dentro de las cosas que yo nombraba, por ejemplo, yo no trabajo en atención primaria, pero creo que a lo mejor parte de los controles prenatales, partir desde ahí, en el fondo. Que esto sea parte de los controles prenatales, cosa que los papás o la mamá se vaya concientizando en el fondo de las decisiones que ella vaya tomando. Yo creo que eso es súper importante, porque de repente a lo mejor el control prenatal es mucho más importante otros aspectos y como que este se olvida. Entonces quizás tratar de como fomentarlo más. Creo que ahí a lo mejor puede fallar una parte. Lo otro es que he visto yo que de la parte clínica en el fondo, que por ejemplo una de las cosas en las que se está trabajando es que si el niño, por ejemplo, un lactante se llega a hospitalizar por alguna causa, tratar de fomentarle la lactancia materna si la está recibiendo y no por el hecho de estar hospitalizado que va a tener que recibir una fórmula infantil, por ejemplo. O sea, hay muchos factores, creo yo, que están involucrados. Entre esos es lo que estoy nombrando ahora. Y en cada uno de esos hay que ir trabajando en el fondo, que yo creo que está basado un poco en la diapo que yo decía de como los factores que están asociados al abandono de la lactancia materna, un poco eso. ¿Ya? Y por otra parte, lo otro, porque yo decía los factores que ayudaban un poco al éxito de la lactancia, que es en parte lo que estoy comentando. Yo creo que parte de todas esas cosas hay que reforzarlas a nivel regional probablemente como para que los índices vayan mejorando un poco más. Ya, bien, gracias. Hay otra pregunta y yo me sumo a esta pregunta a Paula. También hay para Paloma, pero Paula, ¿cómo efectivamente o qué ocurre fisiológicamente que se dice que la lactancia materna favorece el desarrollo intelectual de los niños y en este caso de las personas que son amamantadas? ¿Qué ocurre que favorece el desarrollo intelectual o que se potencia a través de mantener una buena lactancia? Una de las cosas que conversamos y que también decía Paloma es que en el fondo el hecho de dar lactancia, o sea, es más que el hecho de dar lactancia, sino que en el fondo lo que conversábamos es que el vínculo que se produce en la lactancia materna en estos primeros 1000 días del niño, como decía Paloma, en el fondo es el periodo como de mayor desarrollo neurológico del niño. Por lo tanto, siendo la lactancia materna una de las formas para mantener un apego adecuado, seguro, en el fondo, y que significa mucho más que alimentar al niño, sino que es la liberación de distintos neurotransmisores en el niño, distintos mecanismos hormonales en la mamá, todo el vínculo que se genera, finalmente eso es lo positivo para el niño y que en este periodo de que esos momentos de tan frecuentes en el día, en el fondo, que se produce este contacto mamá-hijo,
En el fondo, cada momento finalmente va favoreciendo a que en esta etapa, que los niños finalmente son esponjas desde el punto de vista neurológico, se vayan desarrollando mejor, ¿ya? Ahora, no, y lo otro es que una de las diferencias también que tiene la lactancia materna con respecto al uso de fórmulas infantiles, que en el fondo es más que nutrición, en el fondo se entregan muchísimos otros factores que por sí solo los requerimientos nutricionales necesarios para que el niño crezca en peso, crezca en talla, sino que en el fondo también hay otros factores que se pueden ir transmitiendo a través de la lactancia materna y que favorecen finalmente quizás un mejor desarrollo intelectual, por así decirlo, o desarrollo neurológico en general, más bien hablando como de desarrollo psicomotor, no tan solo de la parte intelectual, sino que en el fondo de desarrollo psicomotor finalmente. Ya, gracias. Paloma, pasa mucho, porque hay mamás que son muy pro lactancia, ¿cierto? Pero ocurre mucho con algunos bebés que tuvieron lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Eso significa al pecho, cada vez que él quisiera, ¿cierto? Pero después cuando hay que comenzar con esta alimentación complementaria, ocurre el rechazo a la comida, ¿cierto? Ocurre el rechazo a otro tipo o a recibir otro tipo de alimento. Y finalmente muchas mamás optan por suspender la lactancia porque el bebé quiere estar pegado todo el día al pecho de la mamá, etcétera. Entonces prefieren como ya suspender de una el tema de la lactancia, cosa que no es muy buena porque se recomienda hasta los 2 años, ¿cierto? Entonces, como ¿qué consejo se le podría dar ahí a las mamás para que se pueda complementar la lactancia con la alimentación complementaria y de repente sí se recomienda exacto la lactancia materna hasta los 2 años, ¿cierto? Pero hay mamás que complementan lactancia, fórmula y comida. Yo creo que es bueno a nada, ¿cierto? Pero ¿qué se recomienda hacer ahí? Porque los niños rechazan francamente otro tipo de alimentación que no sea estar pegadito al seno materno, literalmente. Sí, es que mira, sabes que es un tema que las mamás me preguntan muchísimo y es una preocupación que el hijo o la hija no coma, no solamente de las mamás, sino que yo insisto, influye mucho la presión que ejerce el medio, porque en los primeros meses te presionan mucho para dar pecho. Y es como mal visto que alguien dé mamadera, porque entonces, ¿por qué no das pecho? ¿Acaso no sabes que es lo mejor? Muchas veces las mamás sí saben que es lo mejor. Lo que pasa es que yo de verdad insisto en lo mismo, no se nos hace fácil, ¿ya? Y después, cuando ya el niño empieza a crecer, la pregunta es, ¿pero por qué todavía le estás dando pecho? ¿Y por qué no come? Y también es tu culpa que no coma. Entonces, al final, todo pasa por esa presión y esa culpa que recibimos las mamás, que en todas las etapas es distinto. Siempre hay algo por qué sentir culpa o por qué culpa. Pero mira, fíjate que también parte porque hay un poquito de falta de conocimiento al respecto, porque la leche es el principal alimento de un ser humano, por lo menos hasta el año de vida. Entonces, sí, si bien hay otros alimentos tal vez que tienen más proteína, hay otros alimentos que tienen más lípidos, pero que tenga un complemento de todo eso, no hay ningún alimento tan completo. Entonces, la recomendación, fíjate, que es que la lactancia sea el alimento principal. Por eso que el niño va a comer en la medida que el niño quiera comer, que sea agradable. Yo le estoy mostrando qué es la comida. Esto es la comida, con colores, con forma, que lo pruebe, que lo bote, que lo toque. Los niños tocan todo, ¿ya? Los niños son capaces de echarse las llaves a la boca sin ningún asco. Entonces, ¿por qué pasa que llega un punto en que los niños no quieren, y las niñas, niños y niñas, no quieren ver una cuchara, ¿ya? Y eso es porque ya le hemos mostrado que es algo negativo. Entonces vamos en este círculo vicioso de que la alimentación y ese momento de la alimentación es algo terrible para el bebé. ¿Qué hay que hacer? La alimentación complementaria es eso, es el complemento de la lactancia o de la leche de fórmula. Lo que corresponde a las mamás y los papás y los cuidadores es ofrecer el alimento saludable. Yo ofrezco qué coma, ¿ya? Yo no voy a ofrecer papas fritas, ¿ya? Yo voy a decidir qué va a comer mi bebé. Pero él o ella va a decidir cuánto comer, y si no quiere comer, está con su lactancia o con su leche de fórmula, y no hay ningún apuro en que se coma el plato de comida.
¿ya? Así que tranquilidad para esas mamás que el bebé no coma. Lo peor que podemos hacer aquí es destetar, porque tampoco se ha visto que el niño o niña no coma porque está al pecho. O sea, fíjate que siempre pasa eso, se tiende a culpar también a la lactancia de todo, si no duerme, si no come, si está muy apegado, todo también es la pechuga. Entonces, por cualquier cosa, la respuesta es hay que destetar. Gracias, Paloma. Qué difícil en todo caso en una sociedad donde tenemos arraigado el concepto gordito, sanito, y que un niño no coma, entonces estresa a los padres. Por experiencias cercanas también uno sabe de eso. Hay una pregunta aquí que es un poquito larga, la voy a leer, es para ambas, dice. Se conoció hace un poco tiempo el resultado de un estudio en el cual se menciona que Chile cría niños tristes, que suprimen emociones y que todo esto nace durante el periodo de lactancia desde el llanto y diversas expresiones. Considerando esto y la función del profesional de enfermería en el control de atención primaria, ¿qué estrategias puntuales recomendarían a futuros profesionales de enfermería para implementar durante estos controles en el contexto de la sociedad chilena? Me imagino, a ver, como que es para ambas la pregunta. A ver, la pregunta puntual es ¿qué estrategias pueden recomendar ustedes como expertas, cierto?, para que los futuros profesionales de enfermería puedan recomendar para fomentar la lactancia y que no sea una causa de nuestros niños tristes. Algo así pude extraer un poquito. Gracias a este estudio que menciona que en Chile tiene niños tristes y que se arraigan, ¿cierto?, por el periodo de lactancia. ¿Cuáles son las estrategias que podríamos recomendar o que pueden recomendarnos ustedes como expertas en el tema? Paula, no sé si quieres empezar tú o... No, parte tú nomás, Paloma, parte tú. Sí, yo creo, bueno, yo no conozco ese estudio, me gustaría leerlo, pero tampoco la verdad es que me llama tanto la atención. Como enfermería tenemos un rol tan importante en APS, tan importante, y creo que se desaprovecha. Como lo mencioné también en la presentación, la forma de cambiar el mundo, en el fondo de cambiar a los futuros adultos, de cambiar esta sociedad, es criando niños, a preocuparnos en la infancia de lo que están sintiendo, de responder a sus necesidades en forma oportuna. Yo creo, y por lo que he escuchado muy tristemente, y lo digo súper sinceramente también porque como yo soy enfermera, de repente escucho que mis propias colegas también educan a las madres basadas también en los mitos. Entonces, yo no sé si es el periodo de lactancia precisamente o es este periodo de los 1000 primeros días que se relaciona en que también es muy mal visto un niño o una niña que sea apegado o que necesite mucho su figura de apego principal. Yo creo que, así como estrategia, creo que hay que actualizar conceptos. Lamentablemente las universidades no nos preparan con esto, al menos a mí, ¿ya? En la actualidad yo espero que sea súper distinto, pero en mi tiempo, que tampoco fue hace tanto, no me enseñaban nada de lactancia. Yo lo que estudié de lactancia fue porque yo lo quise hacer, pero como que uno como siempre ven todos los órganos, pero como que la lactancia es algo que se tiene que dar. La crianza igual es algo que se da simplemente y no lo enseñan, no muestran estudios al respecto de crianza respetuosa. Entonces uno de pronto también educa a las familias con respecto a los mismos mitos que uno escucha. Entonces, no, que no come porque está al pecho y es hora de destetarlo. Entonces, de pronto esas indicaciones infundadas, claro que causan daño en la vida de esos niños y como ya lo he mencionado, este daño no es gratis, este daño tiene consecuencias en la edad adulta finalmente. Yo creo que puede ir por ahí. Un llamado entonces a los futuros colegas profesionales de enfermería, que estamos tan cerca de las familias, en los controles de salud principalmente, que nos capacitemos en el tema, que nos actualicemos en los temas y que no demos indicaciones sin antes haber leído una evidencia. Yo creo que eso. Gracias. Paula, hay una pregunta para ti que dice, quisiera consultar con respecto a la influencia que tienen las enfermedades como el hipotiroidismo y la diabetes en la lactancia. Como que esa es la pregunta.
Yo me imagino que esas son, la pregunta va relacionada a si la mamá tiene un hipotiroidismo o diabetes. Yo creo que ahí en general no es que las enfermedades propiamente tal vayan a tener una relación con la lactancia. Yo creo que ahí la recomendación principal para la mamá es que en el fondo si es que mantengan un buen tratamiento finalmente y que sean adherentes a su tratamiento, porque de repente pasa, como dice Paloma, que en estos periodos son tan, es un periodo tan como de cambio, es un periodo donde pasan muchas cosas juntas, de repente puede pasar que las mamás se olviden un poco de sus enfermedades propias porque se tienen tantas preocupaciones. Entonces, lo más importante es que tengan un control, en el caso de la diabetes, que tengan un buen control metabólico, que en cuanto al hipotiroidismo, si es que están en tratamiento con farmacológico, mantengan su tratamiento y tengan sus controles regulares, pero en el fondo las enfermedades de por sí no debieran tener una relación directa con el hecho de dar lactancia materna. Efectivamente. Siempre con el control ahí del especialista. Hay otra pregunta para Paloma, dice, la lactancia es fundamental para todo niño y niña. Sin embargo, es un proceso y experiencia que aún en este siglo se ve desde una mirada morbosa y sexual. ¿Cómo maneja ese tema con las madres que apoya y aconseja? Pregunta para Paloma. Sí, bueno, es un tema complejo, volvemos como a lo mismo, que estamos en una sociedad que nos hace todo tan difícil, porque además de todo lo que hay que hacer en un principio para acoplar al bebé, el cojín de lactancia que a veces necesitamos, tomar al bebé de una forma diferente, el pecho de una forma, además hay que hacerlo tapada, porque también hay gente que se espanta, como bien dice ahí la persona que preguntó, aún en este siglo todavía se espanta porque ve un pecho y un bebé mamando de ese pecho. Estamos en una cultura que hay hipersexualizado las glándulas mamarias, que es un órgano cuya función principal es esa, amamantar al bebé. Entonces, la verdad es que la mamá que se quiera cubrir, que se cubre, que lo haga, pero también hay mamás que no quieren cubrirse y siento que están en todo su derecho de hacerlo. Creo que también se ha ido, al menos en esta región, no sé si en todo Chile la verdad, ahí sí no sé, pero como que se ha ido un poco sacando este concepto de que las glándulas mamarias son algo sexual. Al menos así lo he sentido yo. A mí bueno, yo tengo un Instagram donde a veces sí subo glándulas mamarias y bueno, el mismo Instagram me bloquea esas imágenes. Y el motivo que pone ahí es porque hay un pezón femenino. Entonces, si yo subo un pezón masculino, ¿no lo bloquea? Y la respuesta es no. O sea, el problema es el pezón femenino y es un pezón, una mama con leche. Entonces, qué difícil, yo insisto, qué difícil se nos hace a las madres maternar en realidad, pero con respecto a la lactancia se nos hace muy complicado y el resumen de todo finalmente es después, tú no pudiste amamantar. Entonces, es como Condorito, flop. Sí, yo creo que es un gran tema. Que cada mamá haga lo que estime conveniente y lo que se sienta más cómoda para ella y su bebé. Yo creo que aquí las mamás tenemos que empoderarnos y esperar que si alguien nos hace algún comentario, también saber cómo responder adecuadamente sin quitarnos nuestra paz mental. La sociedad influye mucho en el tema de la lactancia. Hay otra pregunta para Paloma, dice, ¿tienes conocimiento si en Temuco los centros de salud se permite esa práctica de manos fuera por parte del personal de salud? ¿Se puede establecer como parte del plan de parto? Eso me imagino que cuando enseñaste lo de que el bebé solito buscaba el sí. En Temuco yo creo que tal vez ustedes saben más al respecto. Yo puedo hablar por esta región, o al menos sé que en Santiago, en clínicas donde hay que pagar, sí se respeta esto. Porque la mamá iba con un equipo y esto se dan otras condiciones. Acá en los hospitales públicos, no sé si en otras regiones me parece que pudiera ser igual, lo que se hace, o bueno, al menos es un paso, es que el bebé al menos lo dejan un ratito
10 minutos sobre el pecho de la madre. Y a veces también por apurar el proceso también intentan acoplárselo a la mamá, que es justo lo que no hay que hacer. Pero al menos ya es algo. Y después, bueno, se lo llevan para pesarlo y todo lo demás. Pero sí, yo creo que se ha ido avanzando, como les contaba, antes al menos aquí en la región, sí se sacaban los bebés y se bañaban, primero se bañaban, imagínense, le sacaban todo su olor a bebé, y luego se lo pasaban a la mamá al día siguiente, se lo llevaban a unas salitas, nido, mientras tanto. Entonces ahora ya no se hace eso al menos, entonces yo creo que vamos avanzando poco a poco y yo tengo esperanza que eso después todas las madres podamos optar a esto que yo siento que nos corresponde por derecho y de hecho me voy a atrever a decir que siento que incluso podríamos decir que no permitirlo es una negligencia en el sentido de todos los problemas que puede provocar, o sea, la evidencia es súper consistente en que favorece el vínculo, favorece la lactancia, o sea, disminuye las posibilidades de morir de ese bebé. Entonces, no permitirlo yo siento que es una catástrofe, literalmente, pero al menos en esta región ya vamos poco a poco avanzando hacia allá. No sé en Temuco, la verdad. Gracias, Paloma. Cada vez hay más, se alza más la voz gracias a los conocimientos que uno como mamá se va preparando quizás más o tiene acceso a más información. Pero, claro, a veces la parte privada funciona un poquitito mejor, a veces nomás, pero funciona un poquito mejor que la parte que no es privada. Hay una pregunta aquí para Paula, dice, ¿qué puedo hacer cuando el bebé llora mucho después de cada alimentación? Me dicen que es por posibles cólicos, pero mi alimentación es muy sana y aún así el bebé llora mucho. Lo que pasa es que ahí es complejo, porque hay que ver muchas cosas, hay que ver si los antecedentes, si que fue prematuro, no fue prematuro, cómo va subiendo de peso, cómo se alimenta, si recibe lactancia materna exclusiva, mixta, solo fórmula, si ya empezó la alimentación complementaria, qué edad tiene, o sea, en el fondo, para ir como definiendo. Si esto en el fondo se traduce en que a lo mejor es dentro de los primeros 6 meses de vida, y ahí también es parte del control sano de los primeros meses de vida, hay que ver si en el fondo se puede tratar como primera posibilidad de fenómenos fisiológicos del recién nacido lactante pequeño, que ahí es donde entra el cólico del lactante, el reflujo gastroesofágico, que todos los niños le tienen fisiológicamente, y ahí solamente hay que estar atento en el fondo a los signos de alarma que pudieran tener para pensar en alguna otra cosa, y así otros fenómenos que deben educarse a la familia en el fondo los controles sanos, sobre todo los lactantes pequeños. Por lo tanto, si un lactante llora después de cada alimentación al pecho, en el fondo hay que evaluar todos esos factores como para definir de qué se puede tratar. Ya a priori, decir que son cólicos puede ser, sí, es una posibilidad, pero en el fondo para definir si finalmente puede ser o no, hay que evaluar todos los factores que estábamos conversando. Gracias, Paula. Les recordamos que por favor respondan la encuesta que les dejamos ahí en el chat para saber sus opiniones respecto a este interesante tema, y vamos a darle paso a la última pregunta en honor al tiempo. Hay un comentario aquí que dice, como experiencia personal en el Hospital Regional de Temuco fomentan el apego, pero la técnica de lactancia y acople es muy forzada. Fue una experiencia muy agotadora los primeros días porque mi hija no lograba tomar leche del pecho. Ahí es importante informarse antes, ¿cierto? Como decían ambas expositoras, que esto de favorecer la lactancia de repente pasa más por un conocimiento personal y la importancia de los controles prenatales. Y la última pregunta que le vamos a dar espacio por el tiempo, ¿cierto? Para ambas expositoras desde su mirada y desde su expertise, dice, ¿cuáles serían las recomendaciones para generar un destete respetuoso? ¿Qué nos pueden comentar respecto de esa pregunta? Vamos a partir con Paula. ¿Y después Paloma? Como tú digas, Katy. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Súper. Lo que pasa es que ahí hay súper buenas pautas y, por ejemplo, una de las recomendaciones, quizás Paloma puede dar un poco más recomendaciones más prácticas, pero, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo tiene de hecho, si uno se mete a la página de Chile Crece Contigo, encuentra
muchas alternativas de como, en general, de temas educacionales en el fondo en relación a cosas prácticas que las familias necesitan para estos primeros periodos, así como orientaciones, finalmente. Y dentro de ellos, claro, lo primero es que creo yo que en el fondo la duración de la lactancia es decisión de la familia, finalmente, y de la mamá, principalmente. O sea, no puede ser un evento, el destete no puede ser obligado ni dirigido por otra persona, sino que finalmente es decisión propia. Ya es una mamá quien decide cuánto tiempo quiere darle lactancia materna a su hijo, y nadie debe imponérselo, finalmente, el destete, finalmente. Y así hay distintas formas. Lo que no se recomienda, por ejemplo, es que sea un destete abrupto, ¿ya? Sino que sea un proceso progresivo. Por ejemplo, partiendo a lo mejor de una vez que ya la mamá tomó la decisión, por ejemplo, a lo mejor dejar de ofrecerle, pero sí darle en los momentos que le corresponde alimentación, por ejemplo, ¿ya? Lo otro es a lo mejor, por ejemplo, en parte ofrecer durante el día, y a lo mejor cuando el niño está más grande ya no ofrecer en la noche, dependiendo de cuántas veces despierta el niño en la noche. Y así algunas recomendaciones, pero lo más importante es que este sea un proceso que sea por decisión propia de la mamá. Eso es lo que yo creo, y que no sea impositivo. Quizás Paloma puede dar a lo mejor como tips más prácticos también. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso de que la mamá tiene que decidirlo y quererlo mucho, ¿ya? Porque a veces sí la mamá quiere, pero quiere porque no come. Entonces, si quiero destetar, ya, y cuando yo voy preguntando cuál es el motivo, entonces me dicen porque no está durmiendo. Entonces, por eso quiero destetar. Entonces, bueno, cuando la mamá realmente lo desea, porque está agotada, porque ya no quiere más simplemente, creo que hay que apoyar este proceso y tener súper en claro que lamentablemente la decisión del destete acá está siendo unilateral, y siempre es unilateral, ya, porque hay mamás también que esperan el destete espontáneo del hijo, y ahí cuando ocurre la madre también sufre muchísimo porque ella no quería. Entonces, este periodo siempre va a traer un poco de sufrimiento, podríamos decir. Es muy importante saber la edad del bebé que se quiere destetar, porque no es lo mismo destetar un bebé de 3 meses a destetar un bebé de 2 años, ¿ya? Entonces, partiendo por ahí, serían destetes súper distintos, además porque ya hay una alimentación complementaria diferente que sí nos pudiera ayudar. En medida general, el apoyo es muy importante a la hora de destetar. Es muy difícil que la misma madre, la misma persona que tiene las glándulas mamarias con leche, ofrezca una mamadera, por ejemplo, a su bebé. El bebé probablemente la va a rechazar, no va a entender por qué me está dando esto si yo tengo aquí mi tetita. Entonces, ojalá, si es que todavía tiene que tomar leche o se la va a dar con un biberón, una mamadera, lo haga otra persona. Y ver bien si tal vez quiere hacer un parcial o total. La verdad es que depende de muchos factores, como para poder asesorarla, como que me falta saber muchas cosas todavía. Entender principalmente que es un proceso, ¿ya? La palabra en español, el destete, es como que voy a destetar, es como que mañana voy a destetar. Y la verdad es que el destete puede durar un largo tiempo si queremos que sea respetuoso. Por eso, la verdad es que a mí me cuesta mucho dar como tips tan generales sin saber ni siquiera la edad del bebé. Bien. Agradecemos, ¿cierto?, a Paula, a Paloma por esta interesante clase que nos dieron, que compartieron sus conocimientos con nosotros, y los invitamos nuevamente a seguir, ¿cierto?, las redes sociales de la universidad, gracias a nombre de la carrera de enfermería, y les solicitamos que puedan responder la encuesta para ver qué temas son más atingentes para que les pueda interesar. Muchas gracias, Paula y Paloma, a nombre de la carrera de enfermería, a nombre de la universidad, y nos vemos en otra ocasión. Que tengan una linda tarde todos. Muchas gracias.